Buen día, Marce, ¿cómo estás? Me encantaría que te presentes y que nos cuentes cuál es tu proyecto. Buen día, Melissa. Bueno, mi nombre es Marcelo Fernández Górgolas. Yo te quiero contar mi proyecto. Previamente te quiero decir que me he formado, mi carrera de base es médico veterinario, después me interesaron la parte social, asistente geriátrico, estudié un año de geriatría ambulatoria, soy coach, soy penelista, estudié mindfulness y, en fin, otras cosas que se suman a esto que estoy haciendo. ¿Cuál es mi proyecto? Yo quiero asistir a través de un espacio conversacional a los cuidadores de adultos mayores y de familiares dependientes. Esta es una problemática muy particular, que todos se ocupan de la enfermedad del paciente, se ocupan de los problemas que se suscitan ante una persona dependiente, y no se ocupan tanto de la persona o el cuidador principal, que tiene una situación de muchísima responsabilidad y para lo cual no está preparado. Entonces, esto trae como consecuencias un esfuerzo mucho mayor de lo que se presupone que tiene que hacer en muchísimas veces, porque además esto viene con una historia familiar, una historia de creencias, de pensamientos sobre lo que tiene que representar, de lo que tiene que representar en la familia. Es muy importante saber el lugar que ha ocupado en la familia, si es una hija soltera, si es una persona que estuvo distante con sus padres y de repente tiene que ir a cuidarlos. Vale decir, el cuidador es digamos, una olla donde se concentran muchísimas emociones, muchísimos pensamientos, muchísimas creencias, y para lo cual, frente a una situación de cuidado, lo que más importante es dónde ponemos a la persona mayor, quién se ocupa, y por último, el que se ocupa, ¿no? Empezamos a distribuir las tareas y de repente decís, bueno, Marcelo va a ser el que se ocupe. Y todos, ya, Marcelo se ocupa. Qué interesante Sí. tu propuesta, Marce, y contanos cuál va a ser el abordaje, de qué manera vos pensás llegar a esto, a concretar esta acción, este proyecto. Bueno, en principio, cuando lo he pensado inicialmente era tener relaciones o en sentido de establecer contactos y establecer vínculos directamente con los cuidadores. Yo lo había nombrado esto, es crear un espacio conversacional. Y esto tiene mucho que ver con lo que es el coaching. Nosotros como coaches no hacemos terapia. Simplemente tenemos conversaciones donde tratamos de sacar lo mejor de las personas, tratamos de ubicarnos frente a la situación que está esa persona. Vos sabés que tenemos todo un contexto, tenemos que ver cuáles son las actitudes, tenemos que ver cuáles son los conocimientos y habilidades que tiene, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores y sus principios. Entonces, esto sale, Melissa, desde un lugar de establecer una conversación donde nos vamos enterando un poco cuál es la situación individual y qué podemos hacer con las características que se presentan. Es decir, en un punto, el proceso de cuidado se parece mucho unos a otros, pero cada uno es un caso particular. Y cada familia es un mundo. Entonces tenemos que abordarlos y por eso tenemos que ir indagando y preguntando a la persona que está a cargo su historia personal, su historia familiar, para tratar de sacar lo mejor. Porque muchas veces vos podés ser cuidador y decir, bueno, yo le debo mucho a mi madre o a mi padre o a quien fuera, y estoy feliz de hacerlo, soy totalmente voluntario para hacerlo, quiero hacerlo. Pero hay otros que tienen la relación que yo lo tengo que hacer porque si no lo hago yo no lo puede hacer nadie. Perfecto. Entonces son distintos. Siempre con el foco puesto en el cuidador. Siempre con el foco puesto en el cuidador. Marce, Absolutamente. ¿Y cuál es tu experiencia de vida en esto de adultos mayores? Contame un poco cuál es tu backup sobre el tema.
Y sobre el tema es, sin saberlo, porque esto es así, con los cuidados de familiares, yo he sido un cuidador informal desde muy chico. Yo tenía que cuidar a una tía abuela mía, y iba, la llevaba, la traía, hasta casi te diría que murió en mis brazos. Pero era una cosa natural dentro de un núcleo familiar donde estaba todo ligado por el amor. Y por esa cosa de afecto y de cariño que a uno lo animaba. Por supuesto, yo tenía una familia, pertenecía a una familia numerosa, nosotros éramos 6 hermanos, y bueno, habían determinadas tareas, bueno, estaba mi madre, la gente que la ayudaba, y después estábamos nosotros, los hijos. Entonces cada uno tomaba un rol. Después, con los años, me tocó hacerlo un poco con mi padre también, y me llevó a esto, que yo he tenido contactos con gente que ofrecía cuidadores. Entonces yo veía que los cuidadores de alguna manera eran como empleados de una agencia. Y veía que la persona que cuidaba también tenía sus problemas y nadie los atendía. Claro. Y esto lo ratifiqué cuando hice un año curso de asistente geriátrico. Después yo tuve una escuela que se llamaba Red de Cuidadores. Entonces enseñaba todo lo que tenía que hacer un cuidador en campo. Desde que llegaba hasta que se iba. Cómo cuidaba a la persona, si estaba postrada, si era hábil físicamente, si tenía problemas mentales o lo que fuera. Pero es decir, primero ubicarse frente a la situación. Después, bueno, seguí estudiando, hice los cursos que hice, y realmente esto no es una cosa que sea atractiva como actividad. Es decir, hasta cuidar gente no es atractivo. Muchas veces hay gente que tiene problemas para encontrar un cuidador, porque también hay cuidadores que son rentados. Ese es el cuidador formal, es el que recibe una paga por el trabajo que hace. Entonces, hay un bache en esto. La primera etapa siempre interviene el familiar, la primera etapa. Es decir, el proceso de envejecimiento, y sobre todo, vos sabés que después de determinada edad, las enfermedades que se presentan en los mayores son enfermedades crónicas. Entonces, las enfermedades crónicas tienen un tiempo en que se va desarrollando. Hay algunas que su evolución puede ser de años, y hay otras que, bueno, tienen una evolución corta. Entonces uno se va adecuando y va llevando esto, pero también mientras va llevando y va evolucionando la enfermedad, también van evolucionando los problemas con los cuales vamos al hecho del cuidado. Y en el hecho del cuidado hay muchas, pero muchas intervenciones, si se quiere decir intervenciones, y yo te he oído hablar a vos de las creencias limitantes. Entonces, nosotros tenemos modelos mentales, lo del viejo no sirve, lo del viejo, uy, qué pesado, etcétera, etcétera, molesta en la casa, molesta así. Entonces, lo que hay que tratar de limpiar todas esas imágenes y cambiar de creencias, se pueden cambiar las creencias, y darle un sentido a cada cosa que hacemos. Porque también... Qué importante esto último que decís, ¿no? Darle un verdadero sentido, darle un sentido a cada cosa que uno hace, porque más allá de la paga, de la retribución que reciba el cuidador, es fundamental el sentido que él le dé a lo que está haciendo. Es muy importante esto que decís. Marcelo, y concretamente vos, ¿cómo lo pensás organizar? ¿Cómo lo pensás llevar adelante por medio de reuniones personales, por medio de grupos, por medio de encuentros? ¿Cuál es tu idea? Mira, hay dos cosas para tener en cuenta. Estamos en una situación muy particular de la historia de nuestras vidas y la historia del mundo, que es esta pandemia. En principio, hay dos enfoques. Y estos enfoques son interesantes porque los dos tienen sentido y los dos aportan algo. Vamos a decir,
Si yo hago una reunión, empiezo con el cuidador. ¿Quién es el cuidador? Bueno, el cuidador me voy enterando un poco de cuál es el esquema, en qué marco está desarrollando su actividad, qué lugar en la familia está cumpliendo. Porque, mira, y para hacer un paréntesis, hoy nos encontramos con mucha gente, sobre todo mujeres, que tienen entre 50 y 60 años, pero sobre todo las de 50, que son personas activas, tienen que atender a su marido, tienen que atender a sus hijos, trabajan y de pronto también tienen que ocuparse de sus padres. Entonces, estas personas están con una sobrecarga de tareas y están sujetas a vivir en un estado de estrés. Cuando entramos en este campo, podemos entender que una persona en un estado de estrés tiene una pérdida de defensas, aumentan la incidencia de las enfermedades en las personas que cuidan en un 30%. Ajá. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo puedo hacer para mitigar algo? Yo tengo una frase que dice, cuando se conoce el camino se aligera el viaje. Todos los problemas que suceden son como contingencias que suceden en una situación de cuidado. Bueno, esas contingencias se pueden prever. Es decir, en una casa que hay un adulto mayor, podemos tener un problema. Se cayó y se rompió la cadera. Para nosotros eso es nuevo. Pero la rotura de caderas es una cosa que es frecuente en los adultos mayores. Tal cual. ¿Se pueden evitar? ¿Las podemos tener en cuenta? Sí, se pueden hacer cosas para evitar las caídas. Entonces, me preparo para eso. Es decir, mamá camina con dificultad. Señores, puede trastabillarse. Saco las alfombras, saco los cables que se cruzan, pongo luz nocturna, en fin, hay una serie de indicaciones que se pueden hacer. Claro, o sea que además de enfocarte en el cuidador, también es estudiado el entorno del adulto mayor. Absolutamente, absolutamente. Por eso me interesa la parte conversacional, porque no es hablar cómo te sentís vos y qué es lo que quisieras obtener. Yo cuando me plantean un caso determinado, no es lo mismo una persona con Alzheimer que una persona con una enfermedad crónica, como puede ser una artrosis crónica. Entonces, un problema de cadera, etc. Entonces, son distintas cosas. Es que yo tengo una persona que puede entender lo que le digo y puede estar frente a una persona con un deterioro cognitivo serio. Entonces, esas personas, sobre todo los que tienen deterioro cognitivo, son una carga muy grande para el cuidador, sobre todo el cuidador informal, para la esposa o el esposo o el hijo, porque no podés dejarle ningún tipo de tarea, tenés que ocuparte de todo. Entonces, en esto, conociendo los distintos tipos de problemas, las distintas tipos de patologías, no es que uno vaya a hablar de medicina, pero sí podés relacionarte más con lo que le podés aconsejar. En este sentido no es aconsejar, es que tome en cuenta algunas medidas que puede allanarle ese camino, hacerlo más fácil. Porque ya te digo, como de pronto una ACV, una persona que estuvo bien anoche, hoy se levantó con una ACV. Cambió en un santiamén todo el panorama y el orden y la armonía familiar. Tal cual. Entonces también incluís acá como una parte de prevención para para todas las familias que tengan adultos mayores que no tengan problemas, también hay una parte de tu ofrecimiento, de tu proyecto, por lo que yo veo, que hay un ofrecimiento para trabajar en la prevención de lo que le pueda llegar a suceder al adulto mayor. Lo que le puede llegar a suceder es una consecuencia del proceso de envejecimiento. Tal cual. Lo que me interesa es lo que le puede suceder al cuidador. Exacto. Entonces, pongo el centro, ayer hablábamos nosotros de focalizarnos. Sí, sí. Focalizarnos, en este caso, en el cuidador.
tener cuidado. Mirá, puede pasar esto. Si yo te digo una cosa, una persona puede tener un problema, una ACV. Bueno, ya sabes que a determinada edad, ¿sí?, el adulto mayor se tiene que empezar a cuidar con lo que come, con lo que toma, si fuma, no fuma, etcétera, etcétera. Cuando vos decís, bueno, tiene factores predisponentes. Entonces decir, bueno, perfecto, si yo estoy viviendo con mi madre, me voy a preocupar de darle una comida que contribuya a su estado de salud. Entonces, tratar de disminuir las grasas, el problema de la sal, todos estos consejos médicos que normalmente se dan, eso es son medidas que es importante que la persona que se va a ocupar del cuidado de su mayor, o va a ser el responsable, va a responder, va a prevenir, es decir, come menos, que duerma siesta, que camine, etc. Una serie de cosas para lo que se hace es tratar de evitar la dependencia, que la persona sea autónoma, ¿entendés? Que la persona sea autónoma. Entonces, mamá, me voy yo, vos estás viviendo con tu madre, le decís, mamá, yo me voy a hacer las compras. Bueno, vos sabés que tu madre no va a hacer nada porque le has advertido los temas. Claro. Bueno, vos me preguntabas qué es lo que quiero ofrecer. Bueno, la idea mía es establecer, yo te voy a crear un espacio conversacional con las personas que están cuidando, para poder charlar de toda la problemática que va a tener que afrontar. Porque hay distintas etapas en esto y también hay que tenerlas en cuenta. Una cosa es la persona que va a cuidar, hay personas que están cuidando y hay personas que están en el periodo terminal. Entonces, es tener conversaciones, muchas conversaciones son para ilustrar a la persona, otras son para ilustrarlo en relación a los vínculos familiares, como ganar la armonía y construir una armonía familiar. Y por último, cómo prepararse para cuando ya la persona cuidada está con un estado de dependencia total, ¿no? Entonces, son distintos tipos de conversaciones. Ya la persona puede estar postrada, o puede estar que ya no se moviliza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo afrontar eso? E incluso, Melissa, ¿qué es lo que se puede hacer una vez terminada la etapa de cuidado? Porque esa persona ha tenido una gran experiencia y puede también formar parte o devolver todo lo aprendido a gente que puede conocer, integrando grupos o lo que fuera. Tener un sentido social. Qué bueno esto, como que los mismos cuidadores, una vez formados, ayudan a otros cuidadores. Exactamente, exactamente, porque imagínate vos, sabés positivamente cómo suceden estas cosas. Vos estás en tu casa y te levantás a la mañana y fíjate todas las cosas que haces. Entonces empezar, uno las hace medio en forma inconsciente y es real, en forma automática. Acá se pide que todo sea más consciente. Preparo la comida, preparo el desayuno, preparo la comida. ¿Qué hago? Después antes del desayuno vamos a decir, hay baño, hay arreglo del cuarto, hay un montón de tareas que vas haciendo. Claro. Entonces, es decir, ¿cuáles van a ser mis rutinas? Y escribirlas, organizarlas, administrar medicamentos, hacer ejercicios. La parte social es muy importante, generar redes sociales y organizarlo. Bueno, hoy es martes, va a venir Carla a visitarla a mamá. Y se queda la tarde con mamá y yo me voy, ¿entendés?, a hacer las compras. ¿Entendés? Entonces, esto es una cosa de la vida diaria, ¿sí?, con una razón, es decir, darle la mejor calidad de vida a la persona que estoy cuidando, y en esa circunstancia y en esas obligaciones que yo tengo que asumir, también quiero darme la mejor calidad de vida y me lo merezco. Y entonces ahí entramos
para decirle a la persona, cuando vos me decís? ¿Cuáles son tus derechos como cuidador? Es súper interesante entender el entorno y ver cómo se llega al cuidador. Es súper interesante, me parece maravilloso el enfoque que le das. Marce, resumime así en poquitas palabras tu para qué, tu móvil para desarrollar este proyecto. Primero porque me gusta. Segundo porque me siento que tengo pasta. Tercero, porque siento pasión cuando me meto, ¿no?, en esta cosa. Y sobre todo, cuando vos estás con una persona, ves que te acompañan muchos, se empiezan a dar cuenta. A una persona que va a tener una situación de cuidado, pasamos que lo negamos, no lo queremos ver. Cuando de pronto uno tiene un hijo con algún tipo de problema, pasa el primer tiempo es no lo reconozco, lo perdono, lo evito, tratar el tema. Con respecto a esto también se evita. Entonces, en esto de generar una conversación, un espacio conversacional, es que la persona a quien vas a ver y con la que vas a trabajar se sienta cómoda. Y acá no es averiguar su historia como puede ser la psicología, no, sí, hoy, de aquí en más, cómo vamos a organizarnos y darle alegría, darle sentido. Porque en esto el error es que uno quiere darle un destino a la vida cuando la vida tiene un destino para nosotros. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces me tocó esta. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer lo más generosamente posible, con la mayor amorosidad, sabiendo lo que es el perdón, sabiendo lo que es la compasión, sabiendo lo que es la aceptación, y acompañarlo a la persona, pero en un diálogo fluido, de reconocimiento, porque toda persona, Melissa, tiene algo por lo que lo demás lo tenemos que considerar superior. Por lo cual, la persona que vos vas a trabajar, te vas a encontrar con una persona que en algún punto tiene algo por lo que vos, como consejero, si se quiere decir, lo tenés que admirar. La cuestión es que saque eso y lo ponga al servicio de su ser querido. Me encanta escucharte. Marce, para ir cerrando, ¿hay algo más de todo esto que estuvimos conversando que vos quieras comentar o que me esté olvidando de preguntarte? Sí, acá hay una cosa que es fundamental, yo creo, que hay un problema cultural, que los viejos esconden. Entonces, la persona que va a cuidar, poder pedir ayuda, aceptarlo, abrirse al tema. El tema es muy amplio, se puede trabajar muy bien y sobre todo el hecho de saber, y esa frase que me pertenece, cuando se conoce el camino se aligera el viaje. Y eso es así. Si vos sabés lo que tenés que hacer, vamos a decir, yo caigo a tu casa y te pido que me hagas una comida dificilísima. Y digo, uy, no sé qué tengo, necesito huevo, necesito... Ahora, yo te digo, voy a tu casa a comer y vos sabés lo que me vas a hacer, vos lo hacés de taquito, te sentís cómoda. Vas a tener que trabajar igual, pero sabés cómo lo que tenés que hacer. Esto es la idea. Entonces, y hay muchas cosas que no las vas a saber responder, pero no tenés la obligación. Por eso es importante trabajar, y quiero terminar con esto, que conozca cuáles son sus derechos el cuidador. Podés no saber, podés estar cansado, podés pedir ayuda, podés necesitar un respiro, podés preguntarle al médico, podés equivocarte, pero que eso, hoy me equivoqué, no sea una carga. Claro. Vos lo que querés es aligerar el viaje. Bueno. Y yo te doy todos esos tips para aligerar tu viaje. Qué lindo es hablar con vos. Bueno, muchas gracias, Marce. Un placer escucharte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.